Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El gran conquistador Gengis Khan inició la primera edad de oro de la globalización. Temujin, más conocido como Gengis Khan, fue uno de los emperadores más famosos de la historia. Vivió durante los siglos XII y XIII, y sus conquistas militares ayudaron al imperio mongol a crecer hasta abarcar casi el 20% de la masa terrestre del mundo. Pero obviamente esto no ocurrió sin luchar. Gengis Khan fue un comandante especialmente brutal, y sus tropas asesinaron a decenas de miles de personas. En este sentido, se diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Por ejemplo, al conquistar una ciudad o un pueblo, muchos emperadores daban a la gente la opción de vivir bajo su dominio. Pero Gengis Khan tendía a seguir un camino diferente: mataría a tantas personas como fuera necesario para aplastar la jerarquía social existente y establecer sus propias reglas sin resistencia. La noticia de esta práctica se difundió rápidamente, y muchos creyeron que mataría a todos los adultos de una aldea si eso le ayudaba a avanzar un poco en sus objetivos. Así pues, si bien Gengis Khan era un belicista violento, estableció una administración firme y altamente eficaz. Mientras tanto, se puso manos a la obra para mejorar la ruta de la seda, la ruta comercial más famosa del mundo, que se extendía desde el este de Asia hasta Europa, y marcó uno de los primeros pasos hacia la globalización del comercio. La ruta de la seda también desempeñó un papel clave en la consolidación de su inmenso imperio. Khan estableció puestos comerciales en la ruta, alentando a la gente de todo su imperio a viajar e intercambiar conocimientos e innovaciones. Utilizó el intercambio de información resultante para aumentar su poder militar al incorporar el conocimiento de los ejércitos mongol, islámico y chino. Más allá de eso, creía profundamente en la libertad religiosa, y abolió muchas de las anticuadas estructuras sociales presentes en los territorios que conquistó. Esto, a su vez, sirvió a sus propios intereses expansionistas. A las personas ya no se les concedía un alto estatus social debido a la riqueza o los lazos familiares, sino porque estaban educadas y, por lo tanto, eran útiles para el imperio en constante expansión. Durante el siglo XV, un príncipe portugués descubrió gran parte del mundo y estableció la trata de esclavos. El príncipe Enrique de Portugal, también conocido como el Navegante, vivió de 1394 a 1460, tiempo durante el cual difundió el conocimiento europeo por todo el mundo. Para ello, empujó a sus capitanes a navegar mucho más allá de los límites de los mapas contemporáneos, y, finalmente, descubrió nuevas fortunas y tierras. Pero explorar las regiones inexploradas del mundo no era lo único que hacía. Cuando era más joven, el príncipe Enrique incursionó en la guerra, aunque con resultados dispares. En 1415, Enrique consiguió conquistar un importante centro comercial marroquí, la ciudad de Ceuta. Sin embargo, a medida que avanzaba en territorios africanos e islámicos, rápidamente se hizo evidente que su destreza militar no podía igualar a la de sus oponentes. Por ejemplo, cuando atacó Tánger en 1437, la ciudad estaba bien defendida. Su ejército no solo fue rechazado y rodeado en cuestión de días, sino que su hermano Fernando fue tomado como rehén. Saboreó la victoria y sufrió la derrota, pero el verdadero legado del príncipe Enrique reside en su exploración y explotación del continente africano. Tras enfrentarse a las duras críticas de la alta sociedad portuguesa, Henry centró su atención en explorar partes desconocidas del mundo. Uno de sus logros más importantes se produjo cuando ordenó a sus hombres que navegaran más allá del Cabo Abultado, también conocido como Cabo Bojador, en la costa norte de lo que hoy es el Sáhara Occidental. La orden era audaz, ya que la zona era temida por marineros supersticiosos que se negaban a ir más allá de este punto. Su contribución al conocimiento marítimo nuevo e indispensable allanó el camino para que Colón descubriera las Américas, y para que Vasco de Gama trazara una ruta marítima a la India. Sin embargo, a pesar de decisiones tan audaces, sus costosas exploraciones solo generaron modestas recompensas financieras. Durante años,
Si bien Henry estaba impulsado por una profunda necesidad religiosa de convertir a las personas al cristianismo, también necesitaba una forma de pagar esas empresas. En África, encontró una solución, y además horrible. Se convirtió en la primera persona en establecer la trata de esclavos, importando entre 15.000 y 20.000 esclavos africanos a Portugal. El inmenso poder de la Compañía Británica de las Indias Orientales llegó a rivalizar con el del propio Reino Unido. Hasta el día de hoy, la Compañía Británica de las Indias Orientales evoca una imagen de enorme poder y, durante su apogeo, fue tan importante que se la conoció simplemente como la Compañía. Esta potencia de comercio internacional alguna vez empleó a decenas de miles de ciudadanos británicos e indios y, si bien muchas personas contribuyeron a su meteórico ascenso, nadie desempeñó un papel tan activo como Sir Robert Clive. Si bien la mayoría de la gente conoce a la India como una antigua colonia británica, eso solo ocurrió después de una larga lucha entre las fuerzas francesas, indias y británicas. En la década de 1740, mientras se desarrollaban estos acontecimientos, Robert Clive vivía una vida tumultuosa en Inglaterra, agobiado por la depresión y un padre que lo desaprobaba. Cuando llegó a la India cuando era adolescente en 1744, no llegó con nada más que deudas y la ropa andrajosa que llevaba puesta. Pero su suerte cambiaría pronto. Tras unirse al ejército y convertirse en soldado mercante, ayudó a ganar batallas increíblemente difíciles para los británicos, ayudando a construir un imperio administrativo para su país y una pequeña fortuna para sí mismo. La gran mayoría de esta riqueza provino del saqueo de las riquezas indias, y de la maximización de las ganancias agrícolas a expensas de la población local. Dos de las victorias más importantes de Clive fueron en las batallas de Arcot y Pasai. Estos triunfos allanaron el camino para que la Compañía de las Indias Orientales obtuviera el poder sobre enormes extensiones de territorio indio. Como resultado de tales conquistas, la Compañía de las Indias Orientales se hizo tan poderosa que gobernó la India durante varias décadas. Incluso después de la muerte de Clive, el poder y la influencia de la empresa siguieron creciendo y llegó a controlar los principales puertos, barcos e incluso compañías de seguros. La compañía no solo era una de las mayores fuentes de ingresos para los británicos adinerados de la época, sino que también recaudaba impuestos de la India, y mantenía un ejército de más de 100.000 soldados. De hecho, en 1757, se había vuelto tan poderoso que el Parlamento británico comenzó a desconfiar de su influencia como entidad independiente. Para mantenerlo bajo control, una ley del Parlamento estableció la autoridad soberana de Gran Bretaña sobre la empresa, y puso su administración bajo el firme control de la corona británica. Amschel Rothschild cambió el rostro de la banca global, mientras que Cyrus Field posibilitó la comunicación transatlántica. Si bien los gigantes bancarios y las organizaciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, ahora se extienden por todo el mundo, nunca ha habido un banco en la historia que rivalizara con el poder del Banco Rothschild. Fue uno de los primeros imperios bancarios internacionales, y tuvo un enorme impacto en el desarrollo de las finanzas globales. Fundada a mediados del siglo XVIII por Maya Amschel Rothschild de Frankfurt, esta otrora humilde empresa bancaria se convirtió en la mayor empresa financiera de su época. La familia Rothschild dirigió una variedad de negocios, y financió desde las guerras napoleónicas hasta la construcción de ferrocarriles y carreteras modernas. En todas las principales ciudades europeas, desde Londres hasta Viena, la familia tenía un banco que prestaba dinero y financiaba proyectos, lo que influía en el desarrollo de países enteros. Incluso dieron consejos financieros a reyes y reinas de toda Europa. Casi al mismo tiempo que los Rothschild revolucionaban el mundo a través de las finanzas, tuvo lugar un segundo acontecimiento importante: se colocaron los cables marítimos transatlánticos, que permitieron una comunicación prácticamente instantánea entre los continentes. Este enorme proyecto, emprendido por el empresario estadounidense Cyrus Field, tardó más de 13 años en completarse, costó millones de dólares y requirió varios viajes a través del Atlántico. Field y su empresa se enfrentaron a enormes obstáculos, desde tormentas torrenciales hasta cables rotos, barcos que estuvieron a punto de naufragar e inversores que perdieron la fe en el colosal proyecto.
Pero cuando finalmente se hizo realidad en 1866, el impacto fue increíble. De repente, personas de lados opuestos del Atlántico podían comunicarse en tiempo real, en lugar de esperar semanas o meses para recibir el correo. El cambio fue sensacional y, tan solo en su primer mes de funcionamiento, el cable transmitió más de 1000 mensajes entre los dos continentes. John D. Rockefeller y Jean Monnet transformaron Estados Unidos y Europa, respectivamente. Hay pocos nombres tan íntimamente ligados a la riqueza como el de John D. Rockefeller, y eso no es casualidad. Rockefeller era a la vez un hombre de negocios despiadado y un gran filántropo. Su empresa, Standard Oil, controlaba básicamente todo el mercado petrolero estadounidense, y estaba muy adelantada a su época en cuanto al trato que daba a los trabajadores. Por ejemplo, se alentó a los empleados a dedicar tiempo tanto a los negocios como a la familia, en lugar de pasar todo el tiempo despiertos trabajando para Standard Oil. Pero la empresa no consistía solo en galletas y crema. De hecho, Standard Oil obligó a la mayoría de sus rivales a abandonar el mercado, y tuvo que ser desmantelada por el gobierno estadounidense, que tenía el poder absoluto del gigante petrolero. Sin embargo, las compañías sucesoras de Standard Oil, como Chevron y ExxonMobil, siguen figurando entre las compañías multinacionales más grandes que existen. Pero Rockefeller era más que un simple magnate petrolero. También apoyó innumerables proyectos filantrópicos y la Fundación Rockefeller financió una variedad de grupos de investigación, como el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, que se centró en curar enfermedades como la neumonía y la fiebre tifoidea. Mientras Rockefeller construía su fortuna y donaba dinero a obras de caridad, al otro lado del Atlántico, un economista político francés trabajaba arduamente para superar las fronteras nacionales y unir a Europa. Se llamaba Jean Monnet y creció en una familia de comerciantes de coñac, lo que significa que pasó su infancia en varios países diferentes. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó para los aliados, ayudándolos a mejorar su comercio internacional. Aunque nunca ocupó oficialmente un cargo político, su obra transformó radicalmente la Europa moderna. Pasó la mayor parte de su vida trabajando para establecer organizaciones supranacionales que pudieran extenderse más allá de las fronteras nacionales y unir a Europa. Sus logros más impresionantes incluyen la creación en 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, y convencer a los Estados Unidos de unirse a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de sus esfuerzos, la CECA, ahora conocida como Unión Europea, ha disfrutado de casi 50 años de paz y prosperidad. Margaret Thatcher revivió los mercados libres de Gran Bretaña, a costa de miles de puestos de trabajo. Cuando se trata de la política británica, probablemente no haya ninguna mujer tan controvertida como Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro. Fue la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña, de 1979 a 1990. Entonces, ¿por qué la opinión pública sobre Thatcher está tan dividida? Bueno, su política era dura. Aborrecía el consenso y se esforzó decididamente por implementar sus ideas conservadoras y su ideología neoliberal. Sus medidas políticas más conocidas incluyen una dura reacción militar ante la invasión de las Islas Malvinas por parte de Argentina en 1982, los drásticos recortes en el gasto en asistencia social, la apertura del Distrito Financiero de Londres al mercado internacional, y la privatización de las empresas de propiedad pública. Estas políticas se definieron por su estilo de gobierno altamente autocrático. Thatcher tomó todas las decisiones y nunca permitió que el opositor Partido Laborista participara en la mayoría de los procesos de toma de decisiones. Gracias a su liderazgo dominante, impulsó los ideales conservadores de una sociedad altamente capitalista que solo podría prosperar si el gobierno daba un paso atrás, y permitía que la competencia privada gobernara el mercado. Esto le valió el apoyo de las empresas y los líderes empresariales a quienes brindó oportunidades, pero las duras políticas de Thatcher también le generaron enormes problemas. Un buen ejemplo es la infame lucha de un año que libró contra los sindicatos de mineros en huelga. Antes de que Thatcher asumiera el cargo,
la industria minera presionó al gobierno para que apoyara nuevas minas, lo que finalmente llevó a una sobreproducción masiva de carbón. En 1984, cuando Thatcher comenzó a recortar el apoyo y a presionar a las empresas mineras, los sindicatos, temiendo por su sustento, se defendieron y se declararon en huelga. La Dama de Hierro trató esta situación como una guerra, que finalmente ganó, lo que provocó que miles de personas perdieran sus empleos. Muchas otras situaciones similares hicieron que el gobierno de Thatcher dejara sin trabajo a decenas de miles de personas y, al mismo tiempo, realizara drásticos recortes en los programas de bienestar social. Mientras Deng Xiaoping abría China a los negocios, Andrew Grove revolucionaba las prácticas tecnológicas de Intel. Hoy en día, si compras algo, desde un juguete de plástico hasta un televisor de pantalla plana, es muy probable que se haya fabricado en China. Pero no siempre fue así. Entonces, ¿cómo se convirtió China en la potencia manufacturera que es hoy? Todo comenzó con Deng Xiaoping, un político chino que transformó a su país en un actor global moderno. Comenzó su carrera política a una edad relativamente joven, y pasó muchos años trabajando con comunistas de línea dura, incluso como asesor principal de Mao Zedong. Pero cuando Xiaoping asumió la dirección del partido en 1978, abrió los mercados chinos a las inversiones extranjeras. Para impulsar la economía del país, invitó a las empresas extranjeras a invertir en China, y las apoyó activamente para que trasladaran sus operaciones allí. También presionó a China para que exportara productos a todo el mundo y ayudó al país a unirse a la Organización Mundial del Comercio. Como resultado, China se convirtió, y sigue siendo, uno de los mercados económicos de más rápido crecimiento del mundo, y las fábricas chinas ahora producen casi la mitad de los productos que se venden en todo el mundo. Pero Xiaoping no fue un pionero en lo que respecta al capitalismo global. Ya había aprendido mucho de un viaje que hizo a los Estados Unidos en 1979, en un momento en que los empresarios estaban reformando sus empresas. Uno de esos hombres fue Andrew Grove, un empresario húngaro-estadounidense que transformó la tecnología y la gestión modernas en su tierra adoptiva. Grove huyó de su Hungría natal en 1956 y emigró a los Estados Unidos. Tras completar sus estudios de ingeniería química, se incorporó a la empresa de tecnología digital Intel en un puesto de alta dirección. El estilo de liderazgo de Grove era estricto y controlador, y hacía que los empleados fueran responsables tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Sabía que el mayor problema de cualquier sistema de producción no era el mal trabajo de determinados departamentos, sino más bien la falta de comunicación entre ellos. Basándose en este entendimiento, reconstruyó la estructura de la empresa, haciéndola más horizontal, y se empeñó en invertir en investigación y desarrollo, incluso durante las recesiones. De hecho, él fue quien impulsó el enfoque de Intel en los microprocesadores, pequeños chips que cumplen una variedad de funciones, y que ahora son componentes centrales de todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes hasta naves espaciales.